Bueno, pues de momento es obviamente pues la reducción en su caudal. Habría que ver, Patti, porque si es que pretenden llevarse el agua después de generar energía eléctrica, entonces tendrían que respetar completamente las presas de lo que es el Tejocotal, que te digo que es la parte que está colindando en el municipio de Aguazotepec, ya con el municipio de Acasochitlán Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, noche de miércoles, noche de programa Las Reporteras. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez y hoy estoy a cargo de la conducción de este espacio de la Jornada de Oriente, que por cierto, si usted gusta verlo mañana nuevamente a las 6 de la tarde, pues se lo agradeceríamos mucho, y también si lo comparte pues desde sus muros de Facebook o desde YouTube, desde la red o social o plataforma que nos esté viendo. Y bueno, en días pasados se dio a conocer que presuntamente la Conagua y la Sedatu planean trasladar 5,037 litros de agua por segundo de la cuenca hídrica Tecolutla-Necaxa de la Sierra Norte de Puebla para el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Y para hablar de este tema, invitamos a Jorge Armando Hernández, quien es ambientalista del municipio de Huachinango, quien nos va a hablar del impacto que se ocasionaría en la región de consolidarse o de confirmarse esta intención del gobierno federal. Jorge Armando, te saludo, bienvenido a este espacio. Hola, buenas noches, Patti, y a todo el auditorio. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Pues entramos de lleno, Jorge Armando, ahora sí que a lo que nos truje. ¿Para qué sería utilizada específicamente toda esa agua? Bueno, recientemente circuló un documento que al parecer proviene de la Comisión Nacional del Agua, donde se habla de que se pretende abastecer al aeropuerto de nueva creación de este nuevo régimen que es la 4T para el aeropuerto Felipe Ángeles, llevarse agua de la cuenca hídrica, como ya me lo mencionabas, de lo que es el Necaxa, que se convierte posteriormente aguas abajo en el río Tecolutla. Se habla de una cantidad pues aproximada de 5,037 litros por segundo, además de otras fuentes de abastecimiento que provendrían de otros lugares, como es el acuífero Cuautitlán-Pachuca, el acuífero del Valle del Mezquital y el acuífero Actopan Santiago de Anaya. Y bueno, la cuarta opción en la gráfica que presenta la Conagua y la que tiene pues una importancia que en estos momentos nos ocupa es el asunto de precisamente la cuenca hidrográfica del llamado río Necaxa, que en esta zona pues se convierten en 4 vasos de abastecimiento para lo que es el sistema hidroeléctrico Necaxa. Habría que decir que, primero que nada, que este proyecto está precisamente pues en fase de proyecto, porque aunque ya ha circulado en redes sociales y en algunos medios nacionales, y en este caso específico en la Jornada de Oriente, pues no ha habido mayor información por parte de las instituciones. No sabemos si está el proyecto, el anteproyecto o en qué fase esté. Lo que sí es cierto y sí podemos decir que no es la primera vez que se pretenden llevar el agua del Necaxa, como le estaremos llamando a esta cuenca o a este río. Ya han existido en años posteriores, desde época de Salinas, Cedillo, Calderón incluso, de llevarse el agua para la zona de la zona centro del país, llevarse el agua de Necaxa para abastecer el Valle de México, precisamente por los problemas de abastecimiento del sistema principal que abastece a la zona centro del país o al Valle de México, ¿no? Al sistema Cuetzamal, así es que no me equivoco. Y bueno, pues ahora, una vez más,
en otro de los intentos, de los varios que se han hecho, se pretende llevar a abastecer ahora al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo creo que aquí pues habría que reconocer primero que es un tema que está realmente en ciernes, ¿no? Repito, si es un proyecto, pues no sabemos a ciencia cierta, los pueblos no han sido informados al respecto, tendrían que ser primeramente informados los pueblos originarios que habitan o que habitamos los alrededores de esta cuenca hidrográfica o hidrológica, para, bueno, pues que sean los propios pueblos que decidan sobre su propia agua, ¿no? Recordemos que además, pues son aguas nacionales, y habría que agregar que en el caso del sistema hidroeléctrico de Necaxa o el sistema hidroeléctrico nos referimos ya cuando estamos considerando que abastecen al complejo hidroeléctrico Necaxa, que originalmente estaba en manos de Luz y Fuerza del Centro, y que tras el decreto de extinción que promulgó en octubre del 2009 Felipe Calderón Hinojosa, se extingue la empresa, queda de manera temporal el sistema hidroeléctrico en manos de Comisión Federal de Electricidad. Después, con Peña Nieto, se crea la empresa particular con capital extranjero, una subsidiaria de Mota Engil, y que es la empresa Fénix, que hoy también está administrando con el Sindicato Mexicano de Electricistas el complejo hidroeléctrico, ¿no? Y bueno, pues el destino de esas aguas son exclusivamente para la producción de energía eléctrica, y de hecho también hay un decreto desde 1938 con el presidente Lázaro Cárdenas, donde se crea el área natural protegida, de la cuenca hidrográfica del río Necaxa, se le llama oficialmente así, y se prohíbe el uso distinto de las aguas de esta cuenca para sus fines principales, que uno era preservar los humedales. Hay que decirlo aquí que se declara un área natural protegida porque hay especies de aves, de mamíferos, especies endémicas, especies que están protegidas y algunas están incluso en peligro de extinción. En el caso de las aves, bueno, son también algunas especies que de manera pasajera en ciertas temporadas del año, se encuentran en nuestras presas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta cuenca, además de que es su paso hacia el río Tecolutla, que desemboca en el estado de Veracruz, en la zona norte del estado de Veracruz, por la zona de Tuxpan, es la producción de energía eléctrica. Aquí hay 4 vasos, 4 presas, una que está ya colindando con el estado de Hidalgo, después viene la presa de Nechapa, la presa de Tenango de las Flores, y finalmente la presa que lleva el nombre del propio pueblo vecino de aquí y del complejo hidroeléctrico, la presa de Necaxa, para después desahogar sus aguas en lo que es el río Tecolutla, y que, bueno, pues aguas abajo también hay muchos pueblos cuya cuenca pues abastece también o les da vida a estos pueblos. Entonces, no es un proyecto fácil, es un proyecto que requiere en realidad de mucha planeación y de mucho consenso con los pueblos originarios, los propios obreros electricistas que tienen su administración ahorita de estas aguas para el complejo hidroeléctrico tendrían también que entrar en este asunto, porque si así fuera, pues lo más viable es que se llevaran el agua de Necaxa después de haber generado energía eléctrica, ¿no? Porque aquí hay un efecto escalera. Primero se produce en la planta de Texcapa, después en la planta de Necaxa, después en la planta de Tepeshi y después en la planta de Patla. El sistema hidroeléctrico de Necaxa tiene 4 plantas hidroeléctricas donde la misma agua es utilizada para volverse a turbinar, va en efecto escalera y se vuelve a generar energía eléctrica con la misma agua. Y aparte, aquí de fondo hay otro asunto. Estamos en puerta de una reforma energética que vendría a cambiar de fondo el uso o explotación de las aguas de esta cuenca, ¿no? Entonces, yo creo que si es un proyecto, el asunto de llevarse el agua del río Necaxa o de esta cuenca, tendría que pasar primero que nada por la aprobación
de los habitantes originarios de estos pueblos, como bien lo establecen las leyes o el artículo que tan se ha citado por parte de los pueblos cuando vienen proyectos por parte de la Organización Internacional del Trabajo, para que sean los pueblos originarios en su propio idioma quienes sean primeramente informados y después consultados para ver si están dispuestos, en este caso, a que el agua de este río, de esta cuenca, sea trasladada a para otra finalidad. Y después yo creo que viene además también a analizar que es un proyecto cuya factibilidad depende, pues precisamente, de pues, cómo tendrían que hacerlo. Obviamente se requiere de un bombeo porque la geografía, pues estamos en determinados, sí, estamos más abajo de la Ciudad de México, entonces habría que bombearla, habría que hacerla aguas abajo después de la planta hidroeléctrica de Patla, pero también habría que ver si los pueblos de aguas abajo, de río abajo, están dispuestos a que ya no les llegue esa agua a sus propias aldeas, a sus propios poblados y a la misma cuenca del Necaxa Tecolutla, ¿no? Que así se va llamando el río según va avanzando dentro de la propia geografía. No es un proyecto fácil, no es un proyecto nuevo, ya se ha visto y los pueblos se han organizado, ¿no? Me viene a la mente que en el gobierno de Rafael Moreno Valle quisieron y anunciaron con bombo y platillo el proyecto turístico integral Necaxa, que incluso anunciaron una derrama económica inicial de más de 500 millones de pesos para establecer lo que era el Valle de Bravo Poblano, donde se establecía que los pueblos de alrededor de las presas de Tenango y de la presa de Nechapa pues tendrían que cambiar su uso de suelo para convertirse ya en un proyecto turístico donde había proyectados campos de golf. Recuerdo que hasta trajeron a la golfista mexicana de fama internacional, Anabel Ochoa, vino a ver aquí, Lorena Ochoa, perdón, anduvieron en los terrenos de Papatlazolco, una de las comunidades aledañas a la presa de Nechapa, para ver si ella daba su visto bueno y a tomarse la foto de que eran futuros campos de golf. Habían anunciado un malecón, el helipuerto. En ese entonces el secretario de Turismo Trawitz y los integrantes del Banco de la Tierra del Estado de Puebla ya estaban tratando de convencer a los campesinos y a los pueblos indígenas de que vendieran sus propiedades porque se iba a hacer un proyecto turístico que ya se equiparaba con Valle de Bravo y que a la fecha pues no ha sido construido, quedó en mero proyecto, se resistieron, hay que destacar la resistencia de los pueblos de Papatlazolco, Coahuila, Jaltepec, Tenango de las Flores, Jaltepuztla, que dijeron, pues nosotros no vamos a vender porque aquí tenemos nuestros cultivos. En la zona de Tenango, en la zona de Papatlazolco, es gente que se dedica al cultivo de plantas de ornato, de flores, y que el agua es una de sus principales fuentes de abastecimiento para poder sacar adelante sus productos. Entonces, sí creo que no es cosa fácil. El proyecto turístico integral Necaxa no pasó por la resistencia de los pueblos, no les dio tiempo, no sabemos en dónde quedaron esos supuestos 500 millones iniciales que se les habían destinado ya a este proyecto, y pues habría que ver ahora si el gobierno federal está primero en condiciones de pues darle factibilidad o de demostrar que efectivamente este proyecto es factible, y habría que anunciar e informar detalladamente a los pueblos de qué se trata, después consultarlos como lo establecen los convenios internacionales y las propias leyes, y ya de ahí pues darle marcha de continuidad, pero no es cosa fácil. Entra también el asunto del complejo hidroeléctrico, donde tendría que también entrar en la administración, en este caso de Fénix o de quien quede al frente, si fuera Comisión Federal de Electricidad, y del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, que son quienes defienden su materia de trabajo, y que en este caso, junto con Fénix, son los depositarios en este momento, antes de que haya cualquier reforma, de la administración pues de esta cuenca en la parte anterior a producir energía eléctrica, ¿no? Antes de que llegue a las plantas hidroeléctricas, las presas están en manos del propio sistema que hoy administra
generadora Fénix. Ahora, ya mencionabas un poco de las comunidades, pero si pudieras detallarlo, aunque parezca muy obvio, ¿cuáles serían las afectaciones para estas y más o menos cuántas serían impactadas? Bueno, pues de momento es obviamente pues la reducción en su caudal. Habría que ver, Patti, porque si es que pretenden llevarse el agua después de generar energía eléctrica, entonces tendrían que respetar completamente las presas de lo que es el Tejocotal, que te digo que es la parte que está colindando en el municipio de Aguazotepec, ya con el municipio de Acasochitlán, Hidalgo. Es Aguazotepec es estado de Puebla y Acasochitlán es Hidalgo, y esa es la zona limítrofe de esos estados donde está la primera presa del complejo hidroeléctrico, que además es utilizada también con fines recreativos y turísticos, está en la parte alta del municipio de Huauchinango. Después viene la presa de Necaxa, que está rodeada, pues en principio por el municipio de Huauchinango, por las poblaciones también del municipio de Huauchinango, como son San Miguel, Patoltecoya, y la propia población de Necaxa, que ya es el municipio de Juan Galindo. Ahí están las poblaciones de Nuevo Necaxa y Necaxa, también conocido como Canaditas, pues prácticamente en las orillas de la presa. La presa de Tenango, que como su nombre lo dice, también está a un costado de la población de Tenango de las Flores, que es la junta auxiliar más grande del municipio de Huauchinango. Se estima que tiene más de 20,000 habitantes. Y dentro de la presa de Tenango también están las poblaciones de las colonias de Hidalgo, perteneciente también al municipio de Huauchinango. Más adelante está la presa de Nechapa. Esta presa de Nechapa están rodeada prácticamente de comunidades 100% indígenas, que son Papatlazolco, Jaltepec, Papatlatla, Tlalmaya y Jaltepuztla, que ya es municipio de Tlaola. Si no se toca el agua antes de generar energía eléctrica, a estas poblaciones pues no les afectaría y sus presas estarían en un nivel normal, ¿no? Que por decirlo también, en el caso de la presa de Tenango de las Flores, ya se está explotando desde hace varios años por sus paisajes, por el asunto de que ahí se filmó la película de Pedro Infante, la película del Tizoc con María Félix, pues está explotando de manera turística. Pero si se llevaran el agua después de generar energía eléctrica, a todas estas poblaciones que te mencioné no les afecta, solo si se la llevaran desde las presas. Pero obviamente ahí es donde seguramente los administradores del complejo hidroeléctrico Necaxa dirían, bueno, o el propio gobierno, ¿no? Tendría que decir, bueno, que genere energía eléctrica y ya no la llevamos después, que sería la última planta que está río abajo, que es la planta de Patla. Pero ahí viene el municipio de Chicontla y vienen otras poblaciones que decir, bueno, te la llevas después de generar energía eléctrica, pero a nosotros nos disminuyes nuestro caudal y nuestra cuenca, ¿no? Entonces, no hay un proyecto que nos diga actualmente, bueno, se la van a llevar o la pretenden bombear desde la presa de Necaxa o desde la presa de Nechapa. Tendría que ser, si es que así lo hicieran, después de generar energía eléctrica, porque entonces vendrían afectando la generación de electricidad, que pues yo creo que ahorita en ningún momento le conviene a la nación, a pesar de que la generación de Necaxa no es, a comparación de otras hidroeléctricas de grandes capacidades, sí están en capacidad de ser potencializada. Incluso es algo que se espera con la nueva reforma que está en puerta, de que se incremente la capacidad de poder potenciar más en mayores cantidades de megawatts la generación de energía eléctrica. Y si se hiciera río abajo y se dejara esta agua para ser turbinada y generar energía eléctrica, pues no quiere decir que no va a haber reacciones. Por supuesto que las poblaciones de río abajo, y ya no son solo poblaciones en el estado de Puebla, ya estamos colindando ahí algunos kilómetros más adelante con el estado de Veracruz. Y pues entonces también se disminuiría el caudal de todo lo que es la cuenca del Tecolutla, ¿no? Hasta Poza Rica, Veracruz, esto viene a desembocar, y hasta el río Tuxpan, bueno, a un costado del río Tuxpan, el Tecolutla, que viene a desembocar al puerto, a un costado del puerto también, en el Golfo de México. Entonces,
si lo vemos de esta manera, es un proyecto que, para empezar, incluso aunque fuera muy factible, no sabemos si les dé tiempo de realizarlo. Estamos ya a mitad o rebasando la mitad del gobierno de este sexenio y pues a lo mejor si es a mediano plazo o es pensado para las próximas décadas, pues podría irse desarrollando poco a poco, pero también pues habría que considerar las opiniones. Los pueblos no han sido informados. A mí esta información me llegó por la vía de las redes sociales. Entendemos que está en una fase, repito, de proyecto o anteproyecto, pero no hay mayor información al respecto. Ni siquiera hemos corroborado que sea totalmente verídica esta intención de llevarse a Necaxa. No creemos o no dudamos de ello porque sabemos que se la han querido llevar en otras ocasiones. Ahora hay algo que es fundamental, Pati, auditorio, las aguas aquí en las presas son verdaderos centros de depósito de desechos de los municipios aledaños, ¿no? Tristemente las presumimos en las postales, en los paisajes, en las selfies, en el Facebook, como paisajes hermosos de nuestros pueblos mágicos, porque hay que decir, aquí hay dos pueblos mágicos muy cercanos a esta cuenca, que es Huauchinango y Jicotepec, pero están contaminadas, están llenas de lixiviados, están llenas de desechos de los drenajes, de los propios ayuntamientos no han hecho nada al respecto, los gobiernos federal y estatal, nadie, ni siquiera se han atrevido a legislar de sanear las cuencas hidrográficas. En el trienio del expresidente municipal, que coincidió con el gobierno también de Rafael Moreno Valle, de aquí de Huauchinango, de Gabriel Alvarado Lorenzo, de extracción perredista, y por cierto que su esposa también, diputada local, Liliana Luna, acaba de entregar la curul, se construyeron 2 plantas de tratamiento en lugares para que las aguas que llegan a la presa de Necaxa pues ya estuvieran sanas y ya no vinieran como vienen de los drenajes, ¿no? Pues hasta la fecha esas plantas de tratamiento fueron debut y despedida, ahí están, son verdaderos elefantes blancos, se gastaron millones de pesos, eso sí, las anunciaron con bombo y platillo y que ya se iba a sanear esto. Hay una que está en el paraje del Sifón, aquí en Texcapa, a orillas de Huauchinango, y hay otra que está en pleno Necaxa, frente al estadio 14 de diciembre, y que hoy es un estacionamiento de los carros de basura. Ninguna de las 2 plantas está funcionando como tal. Eso sí, se ve que sí le invirtieron, son construcciones, edificios grandes y en un momento dado, no sé si de manera inicial las estuvieron probando o echando a andar, pero hasta el momento no se están saneando las aguas, al contrario, ahí están estas 2 plantas que hasta la fecha pues no funcionan y también fue un desecho ahí de dinero que hasta la fecha no está entregando resultados, ¿no? Entonces, es un proyecto que de momento se antoja muy complejo y tendrían que pasar o verse todas estas perspectivas y solucionarlas porque no está nada fácil. Estamos platicando con Jorge Armando Hernández, quien es ambientalista del municipio de Huauchinango. ¿Cómo ha caído esta noticia a partir de que se publicó, sobre todo en la Jornada de Oriente, esta versión, ¿no? De que probablemente se pudieran llevar estos 5.037 litros de agua por segundo, y también si han considerado algunas acciones de defensa en caso de que se haga oficialmente el anuncio? Pues la noticia a algunos nos cayó de sorpresa porque la novedad es que es para el aeropuerto Felipe Ángeles y no teníamos conocimiento de ello, ¿no? No de mucha sorpresa porque ya habíamos escuchado en varias ocasiones desde hace más de una década que se quieren llevar el agua de Necaxa, ¿no? Ya no es novedad en ese aspecto. No creo que le haya llegado la información, aunque se manejó en redes sociales, a la mayoría de la población. Todavía hay mucha desinformación al respecto. Hay gente que podemos abordar en la calle de manera espontánea y ni siquiera saben de que existe este nuevo proyecto de llevarse el agua para el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que con los que pude platicar y que conocen un poco del tema,
la expresión fue en la misma, ¿no? Esto ya no es novedad, siempre se la han querido llevar, quién sabe si puedan, quién sabe si lo hagan, quién sabe si sea factible. Eso es el común denominador entre los ciudadanos medianamente informados del tema. Y la otra que me hacías, o la misma pregunta de cómo sería la reacción de los pueblos, pues yo creo que también, por eso te digo que no es cosa fácil, porque en la Sierra Norte los pueblos son aguerridos, son de lucha, y eso de los proyectos o megaproyectos y proyectos de muerte, que hasta hace más de una década eran desconocidos, ahora pues nos hemos enterado que ya por todos lados hay proyectos de hidroeléctricas, de minería a cielo abierto, de gasoductos. Aquí mismo en Huachinango estamos rodeados de los poliductos que transportan hidrocarburos y que ahora también crearon otro más, el famoso Tuxpan a Totonilco, donde hubo una fuerte resistencia en comunidades como Coachicala, Coahuila, ahí es donde se centró más la resistencia porque está a unos cuantos kilómetros de un jardín de niños, está enterrado el gasoducto Tuxpan a Totonilco y pasa a un costado de la población, además de que les pasó ahí a destruir varios manantiales, más de 12 manantiales fueron prácticamente desaparecidos, enterrados, con la construcción del gasoducto Tuxpan a Totonilco. Aquí hay comunidades, mencionaba yo hace rato a Coachicala, o la propia comunidad de Coahuila, que también hay que citarla, que han sido golpeadas por estos proyectos de una u otra manera. A Coachicala primero la perforaron para los ductos de Pemex por la parte de abajo. Luego también la perforaron para la autopista o la superpista México-Tuxpan, que es de reciente creación. Digo, no es del año pasado, pero sí relativamente es nueva la autopista. Y le pasaron a rebanar terrenos a la misma comunidad en las faldas del cerro de Coahuila. Y ahora, además de eso, le insertan el gasoducto Tuxpan a Totonilco. Y ahora, por si fuera poco, años después se pretenden llevar el agua de esta cuenca, ¿no? Así que ha habido resistencias. Repito el caso del proyecto turístico que le llamaron Proyecto Turístico Integral Necaxa, no se dejaron los pueblos. Recuerdo una frase que dijeron los habitantes de Papatlazolco cuando hablaron con los del Banco de la Tierra, tuvieron una reunión ahí en su cancha techada y les dijeron los pobladores, esta vez los recibimos por educación, pero ya no vengan a decirnos que vendamos nuestra tierra, porque aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Y la próxima vez que vengan a decirnos que vendamos nuestra tierra, se miren, ahí donde están los tubos de las láminas, ahí van a estar colgadas sus cabezas. Y ya no volvieron a presentarse los del Banco de la Tierra con ese proyecto y además se les acabó el trienio, ya sabemos también cómo acabó el fin del gobierno de Moreno Valle, pero tampoco descartamos que cualquier rato alguna mente se le ocurra tratar de revivir el proyecto turístico, ¿no? Entonces, los pueblos sí están a la defensiva, están al acecho, y en un momento dado en que esto fuera una decisión ya más firme, un proyecto más claro y que lo fueran a entrar, yo creo que sí habría una respuesta de los pueblos. Ahorita pareciera que están calmados porque pues no han llegado el proyecto o a sus oídos, o nadie los ha visitado, o nadie ha entrado a las comunidades con esta intención de informar del asunto, de informar o convencer de llevarse el agua al aeropuerto. Pero si se pretende seguir con esta intención, no dudo en que sobre todo los pueblos originarios son los que más han demostrado su oposición a este tipo de despojos, ¿no? Porque si va a significar un despojo, ellos van a reaccionar, ¿no? No es ni siquiera una cuestión de analizar mucho, es una reacción inmediata, ¿no? Como ya lo hemos visto en otros casos. Sí, y porque ya deben de estar hartos, ¿no? Precisamente de que una y otra vez los quieran despojar, pretendan afectarlos. Sí, y llegan con el discurso de que es para el bien de los pueblos, para el desarrollo de ellos mismos, que les va a llevar trabajo, y con eso llegaron, ¿no? Con los espejitos a Papatlazolco y a Jaltepec, les decían, es que ustedes van a poder vender comida, van a poder rentar sus lanchas, van a recibir a los turistas, ¿no? Pero no les dijeron que, pues, que ellos iban a convertir, después de ser propietarios, iban a convertir en sirvientes de los turistas, o que ya no iban a poder pagar
el predial de un terreno que automáticamente de ser totalmente rural se iba a convertir en un terreno con un plusvalor mucho mayor por su naturaleza turística, porque iba a haber centros de convenciones, iba a haber hoteles, iba a haber restaurantes, campos de golf. Eso no lo informan, ¿no? Hablan de un supuesto desarrollo, pero pues desarrollo para los grandes inversores, cuando Sí, claro. en realidad a los pueblos significa lo que ya bien mencionábamos, ¿no? Despojo, desplazamiento y pues atentados incluso contra la salud, en este caso, ¿no? Aquí el punto medular, ¿por qué no han saneado la cuenca, no? O se van a llevar así el agua, así como está, obviamente que tendrían primero que pasar por un proceso de saneamiento esa agua si es que la van a bombear, porque efectivamente hasta la fecha tan solo Huauchinango, que es una cabecera municipal con más de 80,000 habitantes, un municipio mayor a los 100,000 habitantes, con todos los lixiviados, desechos tóxicos que van a depositarse. Aquí los habitantes de Huauchinango, Necaxa, ya difícilmente nos vamos a meter a la presa, a nadar, incluso a pescar, solo algunos cuantos, porque sabemos cómo está contaminada, ¿no? Sabemos que no la han saneado, sabemos que es un foco de infección. Pasas por el muro de la presa de Necaxa en temporada de calor y huele bastante mal, los olores son fétidos, ¿no? Entonces, Ujú. creo que hay cosas que hacer antes, habría que sanear, habría que establecer bien los parámetros de que funcionen bien estas presas, porque pues a la fecha, te digo, las presumimos mucho a la hora de los paisajes, pero en realidad quienes conocemos y habitamos aquí sabemos que son presas que están contaminadas, que incluso ya en cuestiones también turísticas querían utilizar, meter lanchas, lo que era también totalmente la ignorancia, querían meter lanchas de motor. Los muros de las presas del complejo hidroeléctrico son muros para uso industrial. Si se genera oleaje en esos muros, empiezan a lesionar, empiezan a causar fisuras Mm, y sí, sí, grietas sí. dentro de las mismas presas, porque no son presas para que anden lanchas de motor. Por eso las lanchas que actualmente hay, las mayorías son de remos, ¿no? Porque la misma empresa que administra la hidroeléctrica establece que no debe de haber oleajes mayores porque empiezan a generar fisuras en los muros, que son muros de arcilla construidos desde principios del siglo pasado. Muy bien. Pues Jorge Armando, llegamos a la recta final de esta entrevista. No sé si tengas algún mensaje que dar al auditorio. Pues agradecer primero que nada a la Jornada de Oriente, a ti, Patti, a Yadira Yavén, que se han preocupado por este tema que nos ocupa y nos preocupa mucho a los serranos. Te repito, de momento no hay, a lo mejor no ha llegado la información al grueso de la población, pero que sí se repensara, que no se establecieran a lo mejor sobre ideas nada más que nacieron o sobre las rodillas este tipo de proyectos. Se tiene que analizar en sí la viabilidad, la factibilidad, pero sobre todo la decisión de los pueblos. Si no se le informa a los pueblos y si no se les consulta, pues seguramente los pueblos, si de por sí es difícil que acepten, con mucha mayor razón se van a negar a un tipo de proyecto como este, ¿no? Y ahora, insisto, hay que considerar, es un área natural protegida cuyos humedales y cuyas cuencas y ríos deben ser preservados para que siga existiendo esa fauna, esa flora y para que exista la humedad necesaria, porque también las lluvias son las que alimentan estos vasos para poder generar energía eléctrica y que río abajo también alimentan a muchos pueblos que requerirían también ser consultados. Habría que hacer un censo de cuáles son efectivamente los pueblos que serían directamente afectados por esta decisión, a ellos informarles y a ellos consultarlos. Y ya después veríamos si pues procede y es factible esto, ¿no? Además de ese tema medular que es el asunto de la generación de energía eléctrica, que no podrían llevarse el agua antes de generar energía, porque entonces reducen la capacidad de la misma generación de energía, ¿no? Tendría que ser río abajo, ¿no? Pero siempre, siempre que esté primero la decisión de los propios pueblos, previa información.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Armando Hernández, ambientalista del municipio de Huauchinango. Gracias por por este tiempo que dedicaste al programa de las reporteras. También muchas gracias a todo el auditorio que nos acompañó esta noche. Insisto, si mañana gusta ver la repetición a las 16 o a las 18 horas por la misma red social de Facebook o de YouTube, pues con todo gusto estarán aquí viendo pues todos los argumentos que nos dio Jorge Armando. Mientras tanto, que tengan un buen descanso para todos y también para los que ya se viene el fin de semana, pues puedan descansar. Hasta luego.